Hola a todos, amantes de las historias y los misterios del mundo del espectáculo. Sean bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre buscamos desentrañar los enigmas que nos intrigan, aquellos hilos sutiles que tejen la compleja tela de las vidas de nuestras estrellas favoritas. Hoy tenemos un tema que ha resonado fuertemente en los corazones de muchos seguidores, una historia de amor y desamor que ha dado mucho de qué hablar en Estambul y más allá, la separación de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, han oído bien. Esos dos nombres que alguna vez brillaron juntos en la pantalla, ahora separados, y la verdad detrás de su ruptura, bueno, se las traemos hoy, analizada con la profundidad que merece. Si eres fan de estas estrellas turcas, o simplemente te encanta estar al día con los chismes del corazón y las dinámicas detrás de las relaciones públicas, quédate porque este vídeo te va a interesar, y mucho. Y antes de que nos sumerjamos en los detalles, no te olvides de darle ese super like a este vídeo, un gesto que nos impulsa a seguir desenterrando estas historias. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras exclusivas. Prometemos que valdrá la pena, porque hoy vamos a desgranar cada faceta de esta historia. La noticia de la separación de Demet Özdemir y Can Yaman, o más bien la confirmación de que su romance había llegado a su fin, sacudió a la comunidad de fans hace ya algún tiempo. Recordemos que ambos se conocieron y se enamoraron durante las grabaciones de la exitosa serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocimos en muchos países. La química entre ellos era innegable, tanto en la ficción como en la vida real, y eso hizo que el público se volcara de lleno con su relación. De repente sus redes sociales se llenaron de momentos románticos, viajes juntos, y esa chispa que tanto nos gusta ver en las parejas de celebridades. El público se convirtió en testigo privilegiado de su idilio, disfrutando de cada fotografía compartida, cada comentario cómplice. Se proyectó una imagen de cuento de hadas moderno, donde la magia de la pantalla se trasladaba a la vida cotidiana. Pero como en toda historia, a veces los finales no son los que esperamos, y este fue uno de esos casos. La intensidad con la que vivieron su romance y la rapidez con la que éste se hizo público, generó expectativas enormes, lo que paradójicamente hizo su eventual final aún más impactante para muchos. Los rumores sobre su separación comenzaron a circular sutilmente al principio, como una brisa leve que apenas se siente. Pequeñas ausencias en eventos públicos, un comentario ambiguo en una entrevista, una foto que ya no aparecía en sus perfiles. Son esas pequeñas señales que los fans más perspicaces empiezan a notar, diminutas grietas en la aparente perfección. Y claro, la prensa del corazón, siempre atenta y con un olfato infalible para las noticias jugosas, empezó a hacer sus propias investigaciones, a preguntar por aquí y por allá, a conectar puntos que para el ojo inexperto pasaban desapercibidos. Al principio, tanto Demet como Can se mantuvieron bastante herméticos, lo cual es comprensible. Nadie quiere exponer su vida privada de la intemperie sin haberlo procesado completamente, sin haber asimilado la magnitud de la situación. Sin embargo, la presión mediática es implacable, una fuerza constante que no cede, y finalmente, las pistas se hicieron más evidentes, hasta que la confirmación, de una forma u otra, llegó. A veces son las redes sociales las que dan el primer aviso, una ausencia prolongada de publicaciones conjuntas, un intercambio de comentarios que antes era habitual, y que de repente cesa. ¿Pero cuál fue el verdadero motivo? Aquí es donde la cosa se pone interesante y donde hemos logrado recopilar información que va más allá de las especulaciones superficiales y los titulares sensacionalistas. Verán, en el complejo entramado de una relación, y más aún en el de una pareja de celebridades, rara vez existe una única razón que desencadene una ruptura. No fue un solo evento catastrófico, sino una conjunción de factores, una serie de circunstancias que, poco a poco, fueron erosionando la base de su vínculo. Uno de los puntos clave que se menciona recurrentemente en los círculos cercanos a la pareja y en la prensa turca más fiable, es la diferencia en sus ambiciones profesionales y, sobre todo, la forma en que manejaban la atención mediática que su romance generaba. Can Yaman, por un lado, siempre ha mostrado una ambición muy fuerte por triunfar a nivel internacional, buscando oportunidades en el mercado italiano y más allá. Su incursión en producciones italianas, su carisma y su físico lo convirtieron rápidamente en un fenómeno también en Italia. Esto lo llevó a pasar largos periodos fuera de Turquía, concentrado en proyectos que, si bien eran importantes para su carrera, también implicaban una distancia considerable con Demet. Imaginemos la dificultad.
de mantener una relación sólida cuando la mayor parte del tiempo están separados por continentes, conectados a través de pantallas y llamadas telefónicas que, por muy frecuentes que sean, nunca sustituyen la presencia física. La comunicación se vuelve un desafío, la confianza se pone a prueba, y ese contacto diario que nutre un vínculo se ve seriamente afectado. Las diferencias horarias, las agendas apretadas, los imprevistos de los rodajes, todo suma para crear obstáculos. Por otro lado, Demet Özdemir, aunque también tiene una carrera exitosa y ambiciones profesionales, parecía en ese momento estar más enfocada en consolidar su posición en Turquía y en proyectos locales que la mantenían más arraigada. Esto no significa que no tuviera aspiraciones internacionales, sino que su ritmo y su enfoque eran distintos. Esta diferencia en las prioridades y en la forma de enfocar sus carreras profesionales, inevitablemente crea fisuras. Cuando uno de los miembros de la pareja está en constante movimiento, buscando nuevos horizontes, persiguiendo el sueño de la fama global, y el otro prefiere una estabilidad y un ritmo diferente, la sincronía se pierde. Es como ir en dos direcciones distintas, y aunque el amor pueda existir con toda su fuerza, la logística y las aspiraciones vitales pueden terminar separándolos, obligándolos a tomar caminos que, en ese momento, resultan incompatibles. Las decisiones profesionales de uno pueden afectar directamente la vida personal del otro, y viceversa. Otro factor importante, y este es uno de esos que a menudo se esconden tras la fachada de una relación pública, es la presión constante de los medios y del público. Cuando una pareja de celebridades se vuelve tan popular, y su relación se convierte en el foco de atención de miles, o incluso millones de personas, el escrutinio es abrumador. Cada movimiento, cada palabra, cada foto se analiza, se interpreta, y a veces se distorsiona. Esta presión externa puede ser devastadora para una relación, creando un estrés innecesario y haciendo que los momentos privados se sientan invadidos. Se dice que Demet, en particular, sentía la carga de esta atención constante de una manera más profunda. La necesidad de vivir cada momento bajo los reflectores, de tener que justificar cada paso, de ser constantemente analizada y juzgada, puede ser agotadora y puede hacer que la intimidad se desvanezca. La pareja podría haber sentido que su relación ya no les pertenecía solo a ellos, sino a un público que demandaba constantemente verlos juntos y felices, que tejía narrativas sobre su amor que a veces poco o nada tenían que ver con la realidad. Además de esto, hay que considerar las personalidades individuales. Si bien en pantalla proyectaban una imagen idílica, una conexión eléctrica que cautivaba a la audiencia, en la vida real, las personalidades chocan, como dos piezas de un puzzle que no encajan a la perfección en todos los aspectos. Se habla de que Can Yaman, aunque carismático y muy popular, tiene un temperamento que a veces puede ser impulsivo, y que su forma de lidiar con las situaciones, incluyendo las relaciones, puede ser intensa. Demet, por su parte, se describe a menudo como una persona más reservada, reflexiva y con un enfoque más pausado en su vida personal. Estas diferencias de temperamento, si no se manejan con una comunicación excepcional y un profundo entendimiento mutuo, pueden generar fricciones. Es posible que las discusiones o malentendidos fueran más frecuentes de lo que se dejaba entrever, o que las formas de abordar los conflictos fueran radicalmente distintas, creando un ambiente de tensión que desgasta a largo plazo. Un punto que se ha mencionado sutilmente, pero que no debemos descartar, es la posible influencia de terceros o, más bien, la percepción de ello. En el mundo del espectáculo los rumores son pan de cada día, una moneda de cambio constante, y es difícil saber qué es verdad y qué es especulación. Sin embargo, en algunas ocasiones, se han deslizado comentarios sobre posibles celos o inseguridades, ya sea por parte de Can hacia la popularidad de Demet o viceversa, o incluso la aparición de terceros en sus vidas, ya sean compañeros de trabajo o admiradores que se vuelven demasiado insistentes. Si bien no hay pruebas concretas de infidelidades, es cierto que la falta de confianza o las inseguridades mal gestionadas pueden ser veneno para cualquier relación, por muy enamorados que estén los protagonistas. La constante exposición y la admiración que reciben de miles de fans pueden generar un ambiente propicio para que estas inseguridades florezcan, alimentadas por la especulación y la presión. La fama a veces puede ser un caldo de cultivo para las dudas y las desconfianzas. También es importante recordar que al final del día, Demet y Can eran dos personas jóvenes, en el apogeo de sus carreras, experimentando una fama repentina y avasalladora. El amor puede ser poderoso, una fuerza transformadora capaz de mover montañas. Pero las presiones de la vida, especialmente en el ojo público, pueden ser abrumadoras.
A veces las personas simplemente crecen en direcciones diferentes, sus prioridades cambian, sus visiones del futuro se distancian, o se dan cuenta de que lo que parecía ser un amor para siempre, en realidad era un capítulo hermoso pero finito en sus vidas. La separación, aunque dolorosa, puede ser a veces la decisión más sensata y saludable para ambos individuos, permitiéndoles reencontrarse consigo mismos y seguir adelante en sus caminos. No siempre un final es una derrota, a veces es una oportunidad para un nuevo comienzo. Lo que sí es claro es que tras la ruptura ambos han seguido caminos profesionales muy distintos, demostrando una gran resiliencia y capacidad de adaptación. Can Yaman ha continuado su carrera internacional, participando en producciones fuera de Turquía y consolidando su fama como un ídolo global. Su imagen de galán y su carisma lo han llevado a proyectos en Italia y otros mercados, diversificando su alcance y su carrera. Por otro lado, Demet Özdemir ha mantenido un gran éxito en Turquía, protagonizando series y proyectos que han sido muy bien recibidos y demostrando su talento y versatilidad actoral. Su capacidad para conectar con el público turco y su habilidad para interpretar personajes complejos la han mantenido en la cima. Ambos han logrado reinventarse y seguir adelante, demostrando madurez y profesionalismo, y transformando la energía y la experiencia de su relación en combustible para sus carreras. Y aquí es donde reside la lección, o la reflexión que podemos sacar de esta historia. Las relaciones de celebridades a menudo nos parecen sacadas de cuentos de hadas, perfectas e inquebrantables, un reflejo de la fantasía que proyectan en pantalla. Pero la realidad es mucho más compleja, más terrenal, llena de altibajos y desafíos. Son personas reales con problemas reales, miedos, ambiciones y, sí, también fracasos y decepciones. La presión del mundo exterior, la constante mirada pública, puede ser un factor determinante en el éxito o el fracaso de una relación. La comunicación, la confianza, el respeto mutuo y sobre todo, la capacidad de apoyarse mutuamente en sus proyectos individuales, son los pilares fundamentales de cualquier relación, sea pública o privada. El amor por sí solo no es suficiente, requiere trabajo, comprensión y adaptación. En resumen, la separación de Demet Özdemir y Can Yaman parece haber sido el resultado de una combinación de factores interconectados, la distancia física por sus ambiciones profesionales divergentes, la abrumadora presión mediática y pública que ejercía un escrutinio constante sobre su vida privada, posibles diferencias de temperamento y enfoques ante la vida, y el inevitable desgaste que la fama y la exposición continua pueden generar en una relación. No fue un único evento sino una acumulación de circunstancias que con el tiempo hicieron insostenible su vínculo. Una historia que nos recuerda que incluso en medio del brillo y la fantasía del mundo del espectáculo, ya sea en Hollywood o en Estambul, la vida real tiene sus propias reglas, sus propios desafíos y sus propias verdades, a menudo más complejas de lo que aparentan. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, un viaje por los entresijos de una de las parejas que más ha cautivado al público. Esperamos que esta información les haya parecido interesante, reveladora y que haya aclarado algunas de las dudas que muchos de ustedes tenían. Como siempre, nos encanta leer sus opiniones y sus experiencias. Déjenos en los comentarios qué piensan sobre este tema, si creen que hubo algo más en su ruptura, si tienen alguna otra teoría que deseen compartir, o simplemente si su historia les ha conmovido. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros, nos inspiran y nos ayudan a seguir creando contenido de calidad que resuene con ustedes. No olviden darle ese gran like si disfrutaron del vídeo, un gesto que nos anima enormemente. Compártanlo con sus amigos que también aman este tipo de historias, para que todos podamos debatir y reflexionar juntos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y asegurarse de no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones. Gracias por acompañarnos una vez más en esta aventura de desentrañar los misterios del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.